Muy buenos días. Una mañana más, acá estamos juntos en armonía, compartiendo un tiempo de adoración, compartiendo la palabra de Dios juntos, compartiendo este tiempo y este momento que nos hace tan bien al corazón, pero que sobre todas las cosas mueve el corazón de Cristo, que le agrada a Dios, porque no hay nada más agradable para Dios que ver a los hermanos reunidos y en armonía. En este caso, reunidos alrededor de una transmisión, pero reunidos juntos y en armonía. Así que celebro con ustedes y gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de encontrarnos, aunque sea mediante esta tecnología. Sigamos orando para que pronto podamos vernos, cantar juntos, mirarnos a los ojos y celebrar a Dios como nos gusta hacerlo, como nos gusta hacerlo a nosotros. Hoy quiero seguir compartiendo una serie que estamos estudiando ahora en esta plena pandemia sobre el libro de Santiago. Santiago fue escrito para los cristianos en un momento de crisis, en el momento en que fueron dispersos por todo el mundo, eran perseguidos, no podían reunirse, les quitaban sus propiedades, estaban con angustia por necesidades económicas, tenían un montón de situaciones complejas y Santiago les escribe esta maravillosa carta. Hoy no estamos siendo perseguidos, pero tampoco podemos reunirnos. Muchos no pueden trabajar porque sus actividades laborales están prohibidas. Hay angustia, algunos no pueden ganarse el pan con su esfuerzo y todo esto, entonces, para este momento creo que es más que adecuado estudiar la carta de Santiago, el apóstol Santiago, el medio hermano de Jesús, el primer líder de la iglesia de Jerusalén luego de la resurrección de Cristo. Ahora, acompáñenme por favor al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Sí, todavía estamos en el capítulo 1. Y hoy quiero hablarte cómo esta fe que profesamos, este cristianismo que nosotros practicamos, no puede quedarse, como te lo decimos siempre, meramente en una práctica religiosa, ni tiene objetivo litúrgico. Este cristianismo tiene que servir, sobre todo en las crisis. Y hoy quiero hablarte acerca de cómo controlar el enojo o la ira, que indefectiblemente surge en los momentos de crisis. Así que acompáñame por favor, vamos a estudiar lo que dice Santiago, vamos a nutrirnos, vamos a aprender de la palabra de Dios también en esta mañana. Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Voy de nuevo. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Déjame repetir eso. La palabra sembrada en ustedes tiene poder para salvarles la vida. Una vez más, la palabra sembrada en ustedes tiene poder para salvarnos la vida. ¿Cuándo? En los momentos de crisis. El enojo es una reacción natural del ser humano. Déjame que te diga esto y espero que no te sorprenda. Pero el enojo es un invento de Dios. Dios nos hizo con la capacidad de enojarnos. Dios también se enoja. Y no todo enojo es pecado. No todo enojo es malo en sí, cuando el enojo es canalizado como corresponde. Así que aprendamos esto en esta mañana. No nos enojamos contra las personas, sí contra las cosas, circunstancias que hay que enojarse.
El problema con el enojo es que surge por cuestiones que no son válidas, o las que son desmedidas, o cuando está fuera de contexto, o cuando volcamos el enojo sobre las personas en lugar de volcarlo contra el blanco, el objetivo sobre el cual tenemos que derivar nuestro enojo. Santiago también trata este tema en su carta. Y él dice que el enojo no produce la vida que nosotros esperamos vivir. El enojo no trae como consecuencia una vida justa, no trae como consecuencia la vida que Dios soñó para nosotros. El enojo aborta el proyecto de Dios sobre nuestras vidas. Y la crisis, todas las crisis, esta del coronavirus, pero cualquier crisis, producen en nosotros enojo. Y el enojo enseguida engendra una actitud un poco más intensa o un hermano mayor que se llama la ira. Ahora con este asunto de la cuarentena, veo vecinos enojados con otro porque salieron a barrer la vereda, vecinos denunciando a otros vecinos porque tal vez fueron a hacer un mandado. Y si bien es cierto que hay que cuidarse y que hay que tener en cuenta ciertas cosas, y si hay que obedecer esta cuarentena, es verdad, eso es verdad. Pero gente, en lugar de enojarse con la situación, en lugar de hacer algo para cambiarla, se enojan con las personas, con los vecinos. O hemos visto gente enojarse contra un médico, contra un enfermero, porque tiene que ir a tratar en un lugar o a trabajar en un lugar donde puede haber personas enfermas. Enojados. La crisis produce enojo. El enojo se puede manifestar de dos maneras distintas, o como una explosión, furia, palabras, acciones, o desde la frialdad, el silencio, la apatía, desaparecer emocionalmente, poner una barrera. Por una cuestión hormonal, dicen los expertos, que las mujeres se enojan menos en términos de frecuencia que los varones, por esta cuestión de la testosterona y demás. Pero, y acá está la cuestión, muchos de ustedes deben estar diciendo, pero lo dicen por lo bajito, porque ahora están en sus casas con sus esposas cerca. Pero déjame que te diga lo que dicen los científicos. La diferencia es que las mujeres suelen enojarse contra las personas, en cambio los varones suelen enojarse más contra los objetos. Y esto, por supuesto, es la regla general, hay excepciones. Un ejemplo, se pincha la rueda del auto. El varón probablemente enojado empieza a patear el auto. A la mujer le pasa lo mismo, pincha la rueda del auto y cuando llega a la casa se va a enojar con los hijos o con el marido o con su compañero de trabajo. Porque somos distintos en la forma de manifestar nuestro enojo. Insisto, en términos generales. Alguno podrá estar diciendo, pastor, en mi casa se enoja más mi mujer que yo, o el que se enoja con los hijos es mi marido. Puede ser, ninguna de esas cosas es buena, solamente déjame decirte lo que dicen las estadísticas. Tenemos que ser muy conscientes, vos y yo, muy conscientes de que el enojo trae consecuencias. No es gratis enojarse, trae consecuencias y malas consecuencias. Todo enojo produce dolor, produce pérdida, produce problemas. ¿Conocen a alguien así que se mete en problemas por chinchudo, por enojón? A lo mejor a esa persona la ves todas las mañanas en el espejo. A lo mejor justo estoy hablando con alguno que es así chinchudo y enojón. La Biblia tiene mucho para decir sobre esto. Proverbios 29-22 dice, el hombre iracundo provoca peleas. Es imposible vivir en paz con alguien que es chinchudo. Proverbios 15-18 dice, el que es iracundo provoca contiendas y el que es paciente las apacigua. No es ninguna sorpresa. Proverbios 14-17 dice que
el iracundo, el enojón, comete locuras. Pero el prudente sabe aguantar. ¡Qué palabra profunda! Sabe aguantar. Proverbios 14:29 dice que el que es paciente muestra gran discernimiento, pero el que es agresivo muestra mucha insensatez. Dicho en otras palabras y un poco más en castellano, que el que es inteligente, el que tiene discernimiento, el que conoce la situación, es decir, como consecuencia se vuelve paciente. Pero el insensato, el bruto, el poco inteligente, inevitablemente va a ser violento, va a ser agresivo. La agresión no es valentía. La agresividad, la violencia, la ira, es más bien ignorancia. Ignorancia de cómo manejar las cosas, ignorancia de cómo procesar los sentimientos, ignorancia de la situación, ignorancia acerca de muchas cosas que no nos vamos a detener. El enojo trae consecuencias. Por el enojo se pierden amigos, se dividen la familia, se pierde dinero, se pierde la salud, se puede perder un trabajo. Por enojo se puede perder muchas cosas. ¿Cuántas reacciones chinchudas nos han hecho perder tantas buenas oportunidades? Proverbios 11:29 dice que el que genera disturbio en su casa no va a heredar más que viento, porque el necio termina sirviendo al sabio. El chinchudo termina siendo el siervo del otro. Y dice, el que en su casa provoca violencia termina no heredando nada. ¿Y cuánta gente vemos que se quedó sola? Sola. Personas mayores, ancianos solos. Algunos están solos porque sus hijos son unos ingratos. Pero otros están solos porque han sido violentos, iracundos, enojones, chinchudos con sus hijos, con su familia. Y ahora que sus hijos pueden tomar su camino, los dejaron solo. Lo mismo pasa con los hijos, que a veces no heredan absolutamente nada de sus padres. Sus padres prefieren vender todo y gastárselo o donarlo a cualquier causa antes que se lo queden sus hijos, porque sus hijos son violentos, chinchudos, enojones. El que es así no hereda más que viento, dice la palabra de Dios. Ahora entendemos que no podemos dar rienda suelta al enojo. Necesitamos aprender, necesitamos encauzar el enojo. Eso es lo que nos dice Santiago. Ahora, Santiago nos da 3 claves, que ya nomás te quiero dar, 3 claves para manejar el enojo, para encauzarlo. Y esto es lo que quiero hablarte hoy. Primero, 3 claves, dice en este texto que hemos leído. Dice, sean prontos para escuchar. Número 1, entonces, ser pronto para escuchar, estar dispuestos a escuchar. Hay estudios que demuestran que la mayoría de la gente se calma cuando se siente escuchada. Que además escuchando se puede entender al otro y se calman muchos enojos. La sabiduría popular o nuestras abuelas decían, hablando se entiende la gente. Parece que hoy esos dichos, esos principios quedaron un poquito en el olvido. Estar entrenado y determinado a escuchar nos calma y calma a los demás. Por algo Dios nos dio 2 oídos y una sola boca, para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Sin embargo, no suele ser así. Segundo, de las cosas que dice Santiago, así que lo primero es rápido para escuchar. Segundo, lentos para hablar. Y no dice de hablar lento y pausado, sino dice esperen para responder, sean lentos para hablar. Claramente Santiago dice que el enojo está ligado a la boca. De hecho, el que puede controlar sus palabras puede controlar su enojo. Proverbios 29:11, te lo leí recién, dice que el necio da rienda suelta a su ira, porque es un necio, es un bruto. Entonces da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe dominarla. Otra versión dice, el sabio espera
hasta calmarse. El sabio espera, controla lo que dice, controla su boca. Santiago capítulo 2 y 3 habla mucho y muy profundo sobre el control de la boca, el control de la lengua. Y no voy a detenerme en eso ahora porque posiblemente le dediquemos un domingo específicamente al tema del lenguaje, al tema de cómo hablamos. Pero simplemente quiero decirte esto que dice Santiago. Seamos lentos para reaccionar, lentos para contestar. Alguien dijo, cuando estés enojado, contá hasta 10 antes de responder. Es así. Bueno, yo quiero decirte que no respondo muchos mensajes enseguida y automáticamente porque necesito pensar qué voy a decir. No puedo responder cualquier cosa rápido, lo que me sale así, lo que me viene a la boca, porque si alguien me está pidiendo un consejo, necesita una respuesta sabia, pensada, elaborada, orada. Y si me critican o me insultan, menos. Ni siquiera les respondo. No solo que no les respondo inmediatamente, sino que ni les respondo. Porque no tiene sentido. Además, la Biblia dice que el que trata de corregir a un necio, lo único que hace es ganarse un enemigo. Así que en algunos casos, ni siquiera responder. Tercero, dice también Santiago, sean lentos para enojarse. Es una decisión. Es una decisión. El sabio decide no enojarse. El inteligente comprende qué son esas cosas que lo enojan, qué es lo que te enoja, pero también entiende lo que al otro lo enoja. Entonces trata de no provocar eso que al otro le molesta, trata de no hacer o decir eso que a él le molesta. Es ser lento para enojarse. Fíjense que en 2 oportunidades Santiago dice, sean lentos. La Biblia rara vez nos habla de lentitud, pero nos habla que Dios es un Dios rápido en perdonar, lento para enojarse. Dios es un Dios rápido para la misericordia, pero lento para la ira. Y Santiago dice, ustedes sean rápidos para escuchar, pero sean lentos para enojarse. ¿Lo podemos lograr? Claro, si estamos diseñados a imagen y semejanza de Dios y tenemos un Dios que es lento para enojarse, así que ustedes y yo no tenemos excusa, podemos aprender a ser lentos para enojarnos. ¿Pero por qué lentos para enojarse? No para que se te pase el tiempo, no porque el tiempo cura las heridas. Mentira, el tiempo tampoco hace que se pase el enojo. El tiempo con un sentido, ser lentos para analizar qué está pasando, para poder pensar, para bajar un poco a tierra y analizar. Preguntas que te podés hacer en ese momento cuando algo te enoja y tenés ganas de decir. Algunas preguntas que te podés hacer vos mismo mientras demorás el enojo es, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué me molesta tanto? Segundo, ¿qué es lo que quiero en realidad? ¿Será que esto me enoja porque no estoy logrando lo que quiero lograr? Otra pregunta, ¿qué quiero conseguir? ¿Qué voy a lograr con el enojo? ¿Lo puedo lograr enojándome o lo puedo lograr mejor de otra manera? Los psicólogos dicen que hay por lo menos 3 causas muy visibles, muy clásicas, que producen el enojo. Déjame que te las enumere. Número 1, el dolor. Cuando algo te golpea físicamente o emocionalmente y te duele, entonces se reacciona con enojo. Alguien te insultó, te menospreció, entonces viene el enojo. El dolor produce enojo. La segunda causa del enojo o de la ira es la frustración. Es decir, cuando no tenemos el resultado que esperamos. ¿Nunca te pasó a lo mejor de tratar de estar atornillando algo e intentás si se sale o no lo podés lograr, no lo podés ajustar y te enojaste y lo revoleaste todo? O el hecho de hasta el gesto tan cariñoso y tan hermoso, tan maternal de tratar de calmar a un bebé que llora y no lo podés calmar. Y llora y sigue llorando. Y hasta yo he visto madres que se enojan
porque por la frustración de no encontrar qué es lo que está causando ese dolor, la frustración de no poder calmar a su bebé. Hasta lo más tierno, mediante la frustración, puede terminar en una catástrofe. Y la tercera causa que dicen los psicólogos que produce ira es el miedo. El miedo. Es como cuando nos sentimos amenazados, normalmente reaccionamos atacando a otros. Cuanto más insegura se sienta una persona o sea una persona, más rápido se va a enojar, más rápido va a atacar, más rápido se va a airar, porque suele utilizarlo como un método de defensa ante el miedo. ¿Te diste cuenta que las personas borrachas, por ejemplo, son fáciles de enojar? Se enojan fácilmente o llevan el enojo a límites que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque su capacidad de analizar y los inhibidores, dicen los científicos, hay funciones en el cerebro que inhiben las acciones. Bueno, el alcohol en exceso lo que produce es eso, elimina estos inhibidores. Y entonces el borracho se pelea por cualquier cosa, o llora por cualquier cosa, o se hace amigo de cualquiera. No tiene inhibiciones. Proverbio 21 dice que la borrachera lleva a la pelea. El que se emborracha no puede ser nunca sabio. ¿Y por qué dice esto? Y porque pierde el control de sus palabras, pierde el control de sus actos. Ahora, ¿todo enojo es malo? ¿Todo enojo es malo? Si yo te acabo de decir que Dios también se enoja y que Dios nos creó con la capacidad de enojarnos. La Biblia dice en Efesios 4:26, enójense, pero no pequen. Y luego dice algo más importante, que no se ponga el sol sobre su enojo. Ese texto cuando éramos chicos lo teníamos muy claro, pero cuando nos enojábamos o nos peleábamos con alguien, tratábamos de, antes de que se haga de noche, tratábamos de arreglarlo. Era una cuestión de, no entendíamos muy bien cómo funcionaba, pero habíamos aprendido este principio en la Biblia. Después entendemos que el enojo cuando dura empieza a producir otros sentimientos que son mucho peores y que no vamos a detenernos en analizar ahora. Pero no todo enojo es pecado. Esto es importante lo que te quiero decir. Por favor, quiero romper un mito que se ha instalado, está como instalado, ¿no? La gente piensa que si expresa la ira, si deja salir el enojo, se le va a pasar, ¿no? Como si tuviese una inundación de enojo y si saca el agua queda todo seco, ¿no? Entonces la gente dice, no, déjalo salir, expresalo. Sin embargo, más que un depósito de enojo dentro nuestro, lo que tenemos es una fábrica. Es decir, cuando dejamos salir el enojo, lo que hacemos es producir más enojo y volvemos a sacarlo y volvemos a producir. Y entonces esto es un ciclo, un círculo vicioso totalmente negativo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo aguanto? No. Reprimirlo también es negativo. Aguantás hasta que un día no aguantás más. O haces un desastre o te enfermás. Muchas enfermedades a las que no le quiero poner nombre, pero provienen de ira, enojo contenido adentro, aguantado. Explota por algún lado, le explota el hígado, le explotan los riñones, explota por algún lado. Los intestinos suelen ser un lugar donde se explota y se canaliza todo eso que está aguantado. No digo aguantar. Tampoco digo soltarlo así. Digo, ¿qué hago entonces? Voy a darte algunas cosas que dice Santiago acerca de cómo podemos hacer para canalizar. A ver si puedo hacer un resumen. Primero que te dije, tenemos que entender que no todo enojo es pecado. Santiago nos da 3
maneras prácticas en el texto que leímos acerca de cómo controlarlo. Número 1, escuchar rápido. Número 2, ser lento para hablar. Número 3, ser lento, decidir ser lento para enojarnos. Pero ahora, ¿cómo canalizo el enojo? Y déjame que te diga lo que la Biblia dice. Lo primero es admitirlo. ¿Cómo canalizo el enojo? Primero admitiéndolo. Estoy enojado. Esto me molesta. Es necesario entenderlo. Segundo, admitir la causa. Admitir la causa. Es decir, ¿por qué me enojé? Bueno, tal vez, mira, me enojé porque tengo miedo a que alguien me hiera. Tengo miedo a que me fallen. Me enojé porque estoy frustrado. No puedo lograr que esto me salga bien. ¿Cuál es la causa que produce el enojo? La palabra clave es reconocer, admitir. Mira lo que dice Salmo 32, versículo 3. El salmista David dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mientras me callé, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Ves? Es una decisión. Me dije a mí mismo, le confesaré mis rebeliones al Señor. Dice, y tú me perdonaste y toda mi maldad desapareció. Así que, segunda cosa que te dije es, primero, admitir, reconocer que estás enojado. Segundo, buscar la causa. Tercero, renovar tu forma de pensar. Hay que cambiar el chip. Todos los falsos conceptos que se fueron instalando en nuestra cabeza, es necesario cambiarlos. Pidámosle a Dios que Él nos dé una nueva forma de pensar, una forma de pensar mejor orientada, más sabia, orientada a lo que la Biblia dice. Mirá lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, pedile a Dios una nueva forma de pensar. No haga las cosas como las hacen todos. Pero todos se enojan, pastor. ¿Quién no se enojó ante una situación así? Bueno, nosotros no nos podemos amoldar al mundo actual. Cuarta cosa, comprender lo contagioso que es la violencia o el enojo. Igual que una pandemia, tenemos que entender que es contagioso. Cuando los médicos entendieron cómo se contagia este COVID, entonces pudieron dominarlo, controlarlo o aminorar sus efectos. La ira es exactamente igual. Se contagia. Cuando alguien te grita, vos vas a gritar también. La ira se contagia, el enojo se contagia. Si andás todo el día con gente chinchuda, enojona, ¿qué te va a pasar? Mirá lo que dice Proverbios 22:24. No te hagas amigo de gente violenta, se los leí en la radio hace unos días. Ni te juntes con los iracundos, no los que cantaban cumbia, sino gente que se enoja fácil, son los iracundos. Dice, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. No sea que aprendas sus malas costumbres. Las malas costumbres de los violentos se aprenden. La violencia se aprende también. Dicen los expertos que la mayoría de los hijos de gente violenta son violentos o tienen maneras violentas de querer resolver las cosas. Es muy triste ver
la cantidad de personas víctimas de violencia dentro de su propia casa. Es triste, la mayoría mujeres, aunque también se da el triste caso al revés. Ahora, esto genera violencia, porque la violencia genera violencia, pero es muy loco y hasta desagradable ver a personas marchar contra la violencia, violentando todo. Personas que pretendiendo eliminar la violencia rompen todo, pintan, destrozan, se escupen a la policía, piden muerte al varón. La violencia contagia violencia y nada de eso trae solución. Hay que cambiar radicalmente la forma de pensar, entender los modos contagiosos que la violencia tiene para salir de ese círculo de contagio. Lo bueno es que así como se aprende y se contagia la violencia, también se aprende y se contagia la no violencia, el autocontrol, la forma correcta de canalizar la ira. ¿Cuál es el mejor antídoto para la ira? Que es tan contagioso como el enojo, el amor. El amor de Dios es la fuerza más poderosa para la no violencia. El amor de Dios en nuestros corazones. Por eso lo primero que tenemos que hacer es correr a Dios. Sos violento, sos chinchudo, sos muy enojón, corre a Dios, porque cuando el amor de Dios te inunda, ya no te dan ni ganas de enojarte. Pero además la Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu, o parte del fruto del Espíritu en nosotros, es el dominio propio, que es el dominio propio es el tope de gama del autocontrol. La persona sin Dios tiene autocontrol, se puede morder los labios antes de responder. El Hijo de Dios, producto del Espíritu Santo que tiene dentro, es el Espíritu de Dios que dentro nuestro genera el dominio propio. Vamos un poquito más adentro, al meollo de este asunto. ¿Dónde nace la ira entonces? ¿Dónde nace el enojo? Claramente nace en el corazón. Dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6:45. El propio Santiago, en el capítulo 4 de su carta, nos explica y entra en detalle acerca de cuál es la causa de las peleas, de las contiendas, de la ira, del enojo. Yo simplemente quiero leerte rapidito esto. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Interesante, ¿eh? ¿No es ahí? ¿No es de las pasiones que luchan adentro de ustedes que después se transforman en peleas contra otra gente? El versículo 2 dice, desean algo y no lo consiguen. Está hablando de frustración. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Y sigue profundizando en el tema. Lo vamos a dejar para más adelante. Pero ¿de dónde viene la ira? Nace en el corazón. Alguien dijo, el corazón del problema es el problema del corazón. Está bueno, ¿eh? Te lo digo de nuevo. El corazón del problema es el problema que hay en el corazón. Gente que todo el tiempo da palabras de enojo, revela un corazón frustrado o un corazón lleno de miedo. Gente que tiene un hablar sucio, revela un corazón que está impuro. Palabras descalificantes hacia otros, palabras de menosprecio hacia otros, revelan un corazón que se siente inferior. Entonces, en lugar de crecer, descalifica al otro. Necesitamos un nuevo corazón. Ahora, ¿cómo canalizamos la ira? ¿Cómo canalizamos el enojo? Hasta ahora te estoy dando todas formas que la Biblia nos enseña acerca de cómo controlarlo, cómo dominarlo. Pero ¿cómo lo
canalizamos. Buscar qué puedo hacer con la ayuda de Dios para transformar ese enojo en algo positivo. El enojo puede hacer que te transformes en una persona distinta, una persona superior. Te podés enojar, no sé, te cansaste de la pobreza, enojate con la pobreza, no con la gente. Rebelate contra eso, pedile a Dios sabiduría, comenzá a accionar para salir de esa situación y Dios te va a bendecir, Dios te va a proveer, esforzate, trabajá, pensá, diseñá, creá, aprendé. Rebelate, enojate contra la situación de la pobreza, no contra los ricos. Los ricos no tienen la culpa de la pobreza. Jesús dijo, siempre va a haber pobres entre ustedes. Y no dijo, porque hay otros ricos. No, porque la pobreza es primero una actitud del corazón de la propia persona que lo padece y de la miseria de los otros. Pero si te rebelás contra eso, lo podés cambiar. Rebelate contra la injusticia en la sociedad y hace algo para cambiarlo. Enojate contra la insensibilidad de algunas personas y transformá la realidad. Alguien se enojó alguna vez porque andaba en silla de ruedas y no encontraba un lugar donde estacionar su camioneta para poder desplegar la rampa y poder bajar. Lo que hizo fue movilizar a toda una ciudad y comenzó a conseguir que se pinte una silla de ruedas en un espacio y que se reserven espacios para los que necesitan utilizar sillas de ruedas. Y eso transformó el mundo. No hay ciudad en el mundo hoy que no tenga lugares especiales reservados para personas que necesitan, por su movilidad, utilizar una silla de ruedas. El enojo bien canalizado transforma una sociedad. ¿Te molesta que la comida llegue fría a la mesa? No insultes al que la cocinó. Hace algo para que la situación cambie. Diseñá pensá, creá, organizá. Enojate contra Satanás, que hace todo lo posible por arruinar tu vida. Enojate contra este mundo caído, corrompido, que arruina a la gente, que la frustra, que los hace ignorantes, que los hace egoístas, que los hace violentos. No te enojes contra la gente. Es contra esa realidad que nos tenemos que enojar. Algo tenemos que hacer con el enojo para encauzarlo en un poder transformador. Enojate contra el infierno y hace algo para extender el reino de los cielos. Si querés arruinarle la vida a Satanás, no lo insultes. A él no le molesta que lo insultes. Hace algo para que el reino de los cielos crezca. Predicá el evangelio. Tratá de rescatar a la mayor cantidad de gente que puedas de las manos de Satanás. Y así vas a darle un buen sentido a tu enojo. Satanás te arruinó la vida muchos años, te metió en drogas, te metió en violencia, te metió en pecado, arruinó tu familia, tomaste decisiones equivocadas detrás de las cuales estaba Satanás tentándote. Enojate contra él y transformá todo. Recuperá tu familia, recuperá tu salud, recuperá tu dignidad, recuperá todo lo que Dios soñó para vos. Canalizá constructivamente el enojo o esa ira. Hay que rebelarse contra toda injusticia. Déjame que termine con un ejemplo de cómo Jesús canalizó su enojo. Quiero hacer un paréntesis ahora y decirte que como pastor y como cristiano, claro que estoy en contra de la utilización de esta cuarentena para manejar a las personas, porque hay quienes lo hacen, para adoctrinar, para sacar alguna ventaja, algún beneficio. Claro que me enoja, pero no lo transformo en insultos, agresiones o textos en contra de esa gente. Tampoco en actos de rebeldía, sino en acciones espirituales, sabias, concretas, para transformar la realidad. Y te invito a que puedas hacer lo mismo. Vamos a ver cómo lo hizo Jesús. Te leo este último texto en San Marcos capítulo 3. Por favor, léelo conmigo. Dice, en otra ocasión,
Entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en un día sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Y luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano quedó restablecida. ¡Wow! Me encanta esto. Jesús entra en la sinagoga y todos están buscando perversamente cómo acusarlo, cómo tenderle una trampa, un montón de hipócritas. Y entre todos ve un hombre con su mano paralizada. Dice: por favor, ponete de pie. Y cuando estaba enojado y triste, qué combinación, enojado y triste por todo lo que había ahí, su reacción fue decirle al hombre: extiende la mano, y lo sanó. Él canalizó todo ese enojo, toda esa decepción, toda esa tristeza, lo canalizó en milagros. Y dice la Biblia, si seguís leyendo, que saliendo del templo, sanó a todos los enfermos que pasaban. A todos los que venían a él los sanó. Tenía bronca contra el infierno, salió a sanar a los enfermos. ¿Qué vas a hacer vos con tu ira? ¿Qué vas a hacer con lo que te enoja? Enojate, rebelate contra lo que está mal. No contra las personas, no, sino contra el sistema, contra el infierno, contra tu propia mediocridad, contra nuestros propios errores. No permitas que el enojo te entierre, te hunda. Por el contrario, levántate, crecé, permitile a Dios que se glorifique en tu vida. En esta cuarentena y en cada crisis que venga, vamos a tomar el enojo como una fuerza creativa que nos empuje a ser mejores cristianos, mejores ciudadanos, mejores personas para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Déjame orar por tu vida antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que ahí están en su casa, escuchando la palabra, prestando atención para aplicar estos conceptos en sus vidas. Los bendigo en el nombre de Jesús, Padre, y te pido que esto que hemos hablado pueda ser real en sus vidas, en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a ser lentos para enojarnos, lentos para hablar y estar muy dispuestos a escuchar. Enseñanos, Señor, danos una mente renovada, un corazón renovado. Llenanos con tu amor para que tu amor quite todo temor, quite toda ansiedad, toda frustración de nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a canalizar el enojo para que vos te glorifiques, para que las vidas sean transformadas, para que la realidad cambie, Señor. Y todo lo bueno que podamos lograr, te daremos a ti la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No dejes de conectarte con nuestras redes sociales, con nuestro WhatsApp, para estar atento a todo lo que estamos haciendo. Son semanas de cambios permanentes, así que es bueno estar atentos. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.